amigos de Otra Mirada. Es un gusto en esta mesa política tener con nosotros a Alex Paredes, congresista por Arequipa y vocero de la bancada de Perú Libre en el nuevo Congreso de la República. Alex, verdaderamente un gusto estar contigo. No me puedo olvidar de las veces que me has recibido en Arequipa, en esta lucha común por la democratización de las organizaciones del magisterio. Alex Paredes es un antiguo dirigente izquierda, un antiguo dirigente magisterial, siempre al lado de la justicia social, de la democracia, de la lucha por una verdadera reforma educativa. Un abrazo, Alex. El primer tema que quisiera abordar contigo es cómo aprecias la situación nacional, esta difícil situación por la que atravesamos. Sí, con el saludo correspondiente, Nicolás, agradeciendo la gentileza. Efectivamente, venimos de larga data de mirar con fe, con optimismo, no solamente la temática nacional, sino principalmente la temática educativa. Pero bueno, el día de hoy miramos con mucha preocupación esta situación que estamos viviendo, que lo único que está generando es zozobra en el caminar y en la vida de las familias peruanas, porque hay una candidatura que no entiende que un proceso electoral tiene comienzo y tiene fin, y que esto ya ha sido corroborado en su momento por inclusive observadores y organismos internacionales que no han encontrado ningún tipo de observaciones en este proceso electoral. Esperemos que este desenlace que está y tiene a toda la población en ascuas ya sea resuelto como corresponde por el Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros estamos esperando los resultados, como ya lo ha manifestado Pedro Castillo Terrones, con tranquilidad, con cautela, pero con mucha vigilancia. Muchas gracias, Alex. Y bueno, en tu rol como vocero de la bancada de Perú Libre, ¿qué prioridad le dan ustedes a la cuestión constitucional, a esta convocatoria, un referéndum para marchar a una asamblea constituyente? Bueno, en el marco de hacer campaña electoral por la verdad o con la verdad y no una campaña electoral con la mentira, no es ajeno reafirmar que durante la campaña se le ha dicho a la población peruana la necesidad de tener una nueva constitución, en el entender que la obra humana no es perfecta, es perfectible, y aquello que fue hecho con bastantes antecedentes naos sacrosantos de esta actual constitución política, entonces hay la necesidad de hacer una nueva constitución, pero que en realidad esté enmarcada dentro de lo que significa democracia participativa, donde todos los sectores involucrados sean tomados en cuenta, y no solamente hacerla entre cuatro paredes. Ese es el marco en el cual estamos planteando la nueva constitución, pero como lo ha suscrito en el Colegio Médico del Perú en abril Pedro Castillo Terrones en la proclama ciudadana, hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho, respetando el ordenamiento jurídico. ¿Y qué significa en concreto este respeto al ordenamiento jurídico? ¿Cómo se podrá combinar lo que señala esta Constitución de 1993, que da algunas alternativas de referéndum, algunas alternativas de reforma parcial, con la exigencia de la movilización popular, en fin, los planteamientos que hay por la necesidad que tú has señalado de una nueva Constitución? ¿Se podrá ir a un referéndum constituyente? ¿Es una de las alternativas que se tienen en cuenta? ¿Qué otras alternativas hay? No, principalmente se ha visto la del referéndum como alternativa, porque eso te moviliza a la población, la hace internalizarla, sentirse propia a ese documento fundamental, y creo que en las firmas que suscriban para ese referéndum, para esa petición de referéndum, estará la participación activa de toda la población peruana. Muchas gracias. Y dentro de esta perspectiva ya no solo constitucional, sino más precisamente legislativa, un tema que es tu especialidad, ¿cuáles son las prioridades de la agenda educativa?
Pedro Castillo ha hablado de una revolución educativa. En los últimos años, desde el Ministerio de Educación, lógicamente de manera muy controvertida, se habló de una reforma educativa. ¿Cómo ven ustedes en la bancada de Perú Libre este tema? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que piensan plantear al respecto? Bueno, ya lo ha dicho Pedro, y en esa dirección está también declarar la emergencia educativa, plantear acciones de revolución, no haciendo las mismas cosas, haciendo cosas diferentes. En esa dirección, lo que nosotros buscamos es cambiar todo ese marco jurídico que se tiene, caminar a una verdadera ley orgánica de educación, revisar toda la normatividad que involucra al magisterio, porque no es posible, Nicolás, que en estos últimos 9 años se hayan emitido 2 leyes para rebajarnos el sueldo. La bendita llamada Ley de Reforma Magisterial 29.944 nos rebajó el sueldo en un promedio de 250 nuevos soles. En el 2017, la Ley 30.541 nos rebajaron el sueldo a los maestros que estamos ubicados entre la tercera y la sexta escala. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una revalorización de la carrera profesional docente si utilizas normas legales promovidas desde el Ministerio de Educación para rebajar el sueldo? Nos preocupa el tema de la formación inicial y la formación continua, que tenga la articulación, que exista ese programa de formación continua que puede ayudar a fortalecer las capacidades profesionales, el tema de infraestructura y el tema que estamos vivenciando, una educación virtual inequitativa, discriminatoria y desigual que nosotros queremos corregir. Tú eres un maestro de aula, justamente en el afán de concretar esta entrevista me decías los días que tenías ocupado dando clase, ¿no? Esto es interesante porque eres una persona que habla desde la propia experiencia del maestro de base, ¿no? O sea, eres un dirigente que tiene una relación con una base determinada, con una experiencia cotidiana. Hay un número terrible en el sector de educación y es la destrucción del empleo público magisterial, ¿no? Hace, en fin, medio de 10 años habían 330.000 plazas de maestros nombrados. Hoy hay 148.000. Se puede ver en el propio portal del Ministerio de Educación. O sea, no ha habido sector, o quizás es uno de los más perjudicados, el sector de educación, en términos de destrucción del empleo, ¿no? ¿Qué plantean esto? ¿Qué plantean ustedes sobre la necesidad de recuperación de las plazas docentes, ¿no? Una cuestión central, tan importante como los recortes de sueldo de los que tú hablabas. Bueno, lo concreto es si las plazas vacantes docentes están debidamente presupuestadas, pues deben de pasar a ser nombradas, porque desde el punto de vista pedagógico no es conveniente para niños de inicial, de primaria y de secundaria estar cambiando de profesores cada año. Yo creo que tenemos que apuntar a estabilizar no solamente las expectativas de nuestros profesionales en educación, más de 190.000 sin nombramiento, sino pensar en el estudiante que requiere tener un profesor de manera permanente y no que cada año se le cambie. Ahora, hemos hablado de constitución al principio, luego de educación, y Pedro Castillo se ha referido varias veces a que en una nueva constitución es muy importante que la educación sea considerada como un derecho fundamental. Mucha gente no sabe, pero uno de los graves problemas de la Constitución de 1993 es que los derechos sociales, entre ellos educación, salud, pensiones, que eran derechos fundamentales en cartas anteriores, fueron rebajados de nivel. ¿Por qué crees tú que es importante que la Constitución sea considerada nuevamente un derecho social, un derecho fundamental? ¿Cómo eso afecta la vida de las familias, la vida de los estudiantes, de los maestros en el país? Cuando nosotros hablamos del marco jurídico que hay que respetar, nos referimos al nacional e internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 10 de diciembre de 1948, que fueron aprobados 30 artículos, el artículo 26 señala que la educación es un derecho humano y que ese derecho es gratuito y es obligatorio.
los derechos del niño, aprobados en sus 10 artículos un 20 de noviembre de 1959, también coincide, concuerda, que la educación es un derecho humano gratuito obligatorio. El artículo 17 de la Constitución concuerda en lo mismo. El artículo 4 de la Ley General de Educación 28044 desde el año 2003 también señala que es un derecho y que este debe ser gratuito y obligatorio. Lo que nosotros buscamos cuando Pedro Castillo marca que es un derecho fundamental, lo que estamos diciendo, respetemos el derecho humano, no seamos violadores de ese derecho humano a la educación, que tiene que ser gratuito y que tiene que ser obligatorio, porque si no, ¿cuál es la justificación de que exista todavía analfabetismo? Justamente no se está respetando ese derecho humano a la educación para ser atendido en su momento. Alex, y un tema que ha sido muy sensible para ti en tu carrera sindical y política, y cómo lo ves ahora desde congresista, el tema de esta división que existe en el movimiento social del magisterio, esta ruptura del Frente Único que ya lleva varios años y sobre la cual hemos conversado en muchas oportunidades. Esto nos ha llevado a luchas, a debates, en fin. ¿Cómo ves tú qué significado tiene el triunfo del profesor Pedro Castillo para que el movimiento social magisterial recobre su unidad y su fuerza, ¿no? que fue muy importante durante décadas en este país, pero que indudablemente ha sido afectada por esa división? Yo creo que tú eres una voz autorizada para hablar de ello. Hay dos requisitos que considero yo. Dentro del marco de democracia participativa, que se desarrollen elecciones universales, libres, democráticas y secretas, bajo el mecanismo de un maestro, un voto. Eso me parece importantísimo. Y lo otro, a todo nivel, el maestro a todo nivel te participa en una acción de lucha. Tú no le vas a decir, tú sirves solamente para la calle, pero no sirves para ser dirigente. Hay que terminar con ese acto de discriminación entre docentes, de las posibilidades a ser dirigente, de asumir cargos dirigenciales. Y en ese mismo terreno tiene que caminar la derrama magisterial. De lo contrario, estos conflictos van a continuar. ¿Cómo han avanzado las conversaciones con otras bancadas? Porque se ve que hay una situación importante de Perú Libre en alianza quizás con otros grupos de izquierda, pero difícil si se ve el conjunto de los 135, me parece que son ahora parlamentarios. ¿Cómo avanzan las coordinaciones para tener una mayoría parlamentaria? Bueno, dentro de este escenario democrático, porque ya las elecciones terminaron, estamos haciendo ejercicio de este derecho legítimo. Ya hemos conversado con Juntos por el Perú, hemos conversado con Somos Perú, y felizmente estamos llegando a coincidencias y seguiremos en esa dirección. Y para ir cerrando, Alex, ¿cómo ves tú, ya en perspectiva quizás histórica de mediano o largo plazo, a qué crees tú que se debe esta resistencia de la derecha peruana a aceptar los resultados? Unos resultados que ya no solo son voceados por Pedro Castillo, los que hemos apoyado su candidatura, sino incluso por los organismos internacionales. ¿Por qué se resiste la derecha peruana a aceptar los resultados? ¿Cómo ves esto tú? Porque son conscientes que un gobierno de Pedro Castillo Terrones, que lo ha señalado claramente, que es un gobierno del pueblo y al servicio del pueblo, y donde personas comprometidas de sensibilidad humana, social, van a ayudar a que ese pueblo deje de ser discriminado y que las brechas y las desigualdades e inequidades tengan que desaparecer. Las personas de todos los sectores de nuestro país se les ha aterrorizado con calumnias, con agravios, con irrespetos. Lo único que nosotros decimos a través de esta conversación, Nicolás, nosotros no le vamos a quitar la casa a nadie. Nosotros no le vamos a quitar ninguna propiedad a nadie. Lo único que queremos nosotros es tener un Perú más igualitario, más humano, más equitativo y donde las brechas no existan, sobre todo entre la zona rural, urbana, entre costa, sierra y selva. Ese es el compromiso de Pedro Castillo y ese es el compromiso de los 37 congresistas que hemos llegado al Congreso, y dentro de ese marco estamos los más de 12 maestros de aula, de carpeta, de trabajo diario con nuestros alumnos, que queremos cambiar también el rostro de la educación y de la salud.
Bueno, Alex, realmente reitero que para mí ha sido un gran gusto conversar contigo. No te imaginas, después de tantos años de lucha, ¿no? De haberte visto en la calle luchando por los derechos de los maestros en Arequipa, en Lima, en tantas oportunidades, el gusto que me da que estés de congresista representando a Arequipa y que estés de líder de la bancada de Perú Libre. Un gran abrazo, Alex. No, yo te agradezco las felicitaciones. Bueno, en el caminar de nuestros 33 años de carrera profesional docente, nos conocemos y tú eres testigo excepcional de la conducta coherente y rectilínea de nuestra conducta y seguiremos en esa línea y como lo dice Pedro Castillo Terrones. Palabra de maestro, no los vamos a defraudar. Gracias, Nicolás, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alex. Ya te tendremos nuevamente en otra mirada. Gracias. Buenas tardes.